Como continuación de un video anterior en el cual mencionábamos y explicábamos este procedimiento almacenado que está acá, donde se factura dentro de una farmacia o droguería de un centro veterinario, vimos que este procedimiento almacenado no implementa atomicidad y que el comportamiento al no implementar atomicidad es que ante un stock o inventario menor que cero, negativo, el cual está prohibido en esta tabla, él va de todas maneras a insertar la factura de esa compra sin afectar el stock. Tal y como se está viendo acá, tenemos el stock del producto 20 sin afectar, pero de todas maneras tenemos que la factura fue grabada. Que en este caso, perdonen, ahí no es factura y no facturas productos, en este caso sería esta factura. Vamos a comparar el funcionamiento de este mismo procedimiento, pero cuando le aplicamos o implementamos atomicidad. Entonces, recordemos que sin atomicidad, él seleccionó el producto el precio del producto, insertó la factura, tal y como la estamos viendo acá, pero cuando trató de restarle 120 unidades a 110 que tiene de producto, no lo dejó porque existe un check constraint que lo impide. Vamos a mirar este mismo procedimiento, pero con atomicidad. Entonces vamos a crear otro procedimiento llamado con atomicidad. La lógica es exactamente la misma, pero aparecen en escena una serie de instrucciones nuevas. Estas instrucciones nuevas son el begin transaction, el commit y el rollback. Vamos a mirar primero que todo cómo funciona el asunto. Entonces vamos a crear el procedimiento almacenado. Procedamos a mirar el funcionamiento general primero. Creamos el procedimiento almacenado y vamos a mirar la tabla productos. Vamos a facturar del producto 10, 5 unidades, no hay ningún problema. Me debe quedar 95 unidades. 2 filas afectadas. Cuando ya miro la tabla producto, miro que efectivamente me quedaron 95 unidades de ese producto. Y vamos a ver que la factura número 3 ya queda grabada. ¿Qué es lo que se espera? Que se grabe la factura y se descargue el inventario. Ahora tratemos de facturar 250 unidades del producto 30 que tiene 200. Va a sacar error. Pero entonces vamos a mirar si nos genera la factura o nos graba la factura número 4. Como podemos mirar acá, una fila afectada, luego nos dice 0 filas afectadas y aparece el error. Cuando vamos a mirar el producto 30 sigue con sus mismos 200 unidades y la factura número 4 no se graba. ¿Qué es lo que pasa acá? Que con la atomicidad, él trae el precio del producto, alcanza a insertar la factura, pero cuando él falla en esta instrucción por el saldo negativo, él es capaz de reversar automáticamente todo lo hecho hasta el momento del fallo. ¿Y qué se había hecho hasta el momento del fallo? Insertar la factura número 4, me reversa esa acción y por eso es que aquí
en la tabla de facturas no aparece esa factura, dejando la base de datos en un estado totalmente consistente, lo que no sucedía con el mismo procedimiento sin atomicidad, donde me grababa la factura pero no me descargaba el inventario, cosa contradictoria. ¿A qué se debe que él sea capaz de devolver el efecto ante una falla? Cuando estamos hablando de fallas o errores, pues sabemos que tenemos que controlar errores y por eso yo en este procedimiento metí la sección try con su respectiva sección catch. Cuando vamos a implementar atomicidad, comenzamos la lógica con la instrucción begin transaction, queriendo decir, aquí empieza un conjunto de instrucciones que se deben comportar con atomicidad y como una transacción. Si ustedes miran, la primera instrucción que hay en el catch, que es por donde él se va cuando hay algún error, es el rollback transaction. El rollback transaction es la instrucción que reversa todo lo hecho hasta el momento de la falla. Esta sola instrucción es capaz de devolver una instrucción que se había hecho o 500 instrucciones que se habían hecho hasta el momento de la falla. Es una instrucción que nos asegura que ante una falla todo se ejecuta, o sea, en una transacción todo se ejecuta o no se ejecuta nada, pero no podemos permitir que dentro de una transacción se ejecuten algunas instrucciones sí y otras no, como sucedía con el procedimiento que era sin atomicidad. Entonces, en un procedimiento almacenado donde vamos a implementar atomicidad, por el catch siempre debe ir el rollback transaction, que es la instrucción que reversa lo hecho hasta el momento de la falla. Y la tercera instrucción que nos permite implementar atomicidad es el commit transaction. Y ese commit transaction, como lo podemos mirar acá, está al final de la sección try. ¿Qué significa el commit transaction? El commit transaction está diciendo todo terminó bien, o sea, no hubo fallos, todas las instrucciones se ejecutaron bien. Confirmo que lo hecho debe reflejarse en los datos de la base de datos. En los datos de la base de datos. Es decir, esta inserción confirmo que debe quedar grabada en la factura, en la tabla factura productos, y esta actualización debe quedar grabada en la tabla producto. Eso es lo que hace el commit. Confirmar que la transacción terminó bien y por lo tanto todo lo hecho debe reflejarse en los datos de la base de datos. Por eso el commit transaction siempre va al final de la lógica de la sección try. De esta manera, con esas tres instrucciones, el begin transaction, el commit transaction y el rollback transaction, que siempre irán en las posiciones que acabé de decir, aseguramos que nuestra transacción estará manejando atomicidad. Entonces, ¿qué es en resumidas cuentas la atomicidad? La atomicidad no es más que aquella característica de las bases de datos relacionales que hace que cuando una transacción falle, las operaciones que se habían hecho hasta el momento del fallo se devuelven, se revierten, dejando la base de datos como si esa transacción nunca se hubiera ejecutado. Es decir, la ejecución de una transacción no puede dejarme la base de datos en un estado inconsistente. Siempre debo asegurar que la ejecución de una transacción, bien sea que falle o bien sea que sea exitosa, me deje la base de datos en estado consistente. Esa es la gran característica que tienen las bases de datos
relacionales.